He volado a Florida sin previo aviso y encontré a mi hijo agonizando solo en la unidad de cuidados intensivos. Mi nuera estaba celebrando en un yate. Así que congelé todas sus cuentas. Una hora después, ella perdió la cabeza. La llamada para terminar mi última misión llegó más rápido de lo que esperaba. Un momento, estaba revisando el último informe de seguridad en la sala de operaciones en el extranjero. Al siguiente, estaba empacando mi bolsa de lona. 40 años de uniforme me habían enseñado a moverme rápido, pero esto se sentía diferente. No solo estaba dejando una base, estaba dejando la vida que había construido para proteger a mi país en el bolsillo de mi chaqueta. El peso del reloj de bolsillo de mi padre me oprimía. Él me lo había dado antes de mi primer despliegue, diciéndome siempre vuelve a casa. Lo había hecho una y otra vez, pero este regreso no estaba planeado. No le había dicho a nadie, ni siquiera a mi hijo. El vuelo nocturno a Miami fue un borrón de zumbido de motor y pensamientos inquietos. Miré por la ventana la delgada línea del amanecer que se extendía sobre el Atlántico, preguntándome si Daniel estaría en el trabajo o todavía dormido cuando llamara a su puerta. Imaginé su sonrisa, la forma en que sus ojos se arrugaban cuando reía, y fue suficiente para llevarme a través de la turbulencia. Para cuando aterricé, el calor de Florida me envolvió como una manta pesada. El taxista cargó mi bolsa sin decir una palabra. Nápoles, le dije, dándole la dirección de Daniel. Mientras nos incorporábamos a la autopista, con las palmeras meciéndose en el aire húmedo, traté de ignorar la opresión en mi pecho. No habíamos hablado mucho últimamente, mi horario, su vida. Pero siempre había creído que podíamos retomar donde lo habíamos dejado. El taxi giró hacia su calle, y algo en mí cambió. La hierba frente a su casa estaba crecida, el buzón, lleno de sobres. Las cortinas estaban bien cerradas contra el sol. No parecía una casa, parecía un lugar abandonado. Salí, con el calor mordiéndome el cuello, y estaba a punto de llamar cuando una voz familiar me llamó desde el otro lado de la calle. La señora Turner, vecina de Daniel desde que compró el lugar, estaba con una regadera en la mano, su rostro pálido. Marisella, dijo, acercándose rápidamente. No sabes lo que. Mi voz era firme, pero mis dedos se apretaron alrededor del reloj. Daniel ha estado en la UCI durante 2 semanas. Lo llevaron en ambulancia en medio de la noche. Y Brianne, dudó, apartando la mirada. Ha estado en un yate en Los Cayos. Ha estado publicando fotos por todo Facebook. El aire pareció espesarse a mi alrededor mientras yo estaba allí, las palabras asentándose como plomo en mi pecho. No recuerdo el viaje al Hospital General de Nápoles. Un momento estaba de pie en el patio de Daniel. Al siguiente, estaba empujando las puertas de cristal del hospital, mi corazón golpeando en mis oídos. El aire interior era penetrante con desinfectante, el tipo que se adhiere a la ropa mucho después de haberse ido. En la recepción, di mi nombre y el de él. Los ojos de la enfermera se iluminaron con reconocimiento, y me dirigió a la UCI, 5º piso, habitación 512. Subí en el ascensor, agarrando el reloj de bolsillo de mi padre tan fuerte que el metal se clavó en mi palma. El pasillo estaba en silencio, excepto por el pitido constante y mecánico de los monitores. Cuando entré en la habitación de Daniel, el sonido era más fuerte, ineludible. Mi hijo yacía en la cama, su piel pálida, su cuerpo encogido bajo la bata del hospital, tubos y cables trazados sobre él como un mapa cruel. Un hombre con una bata blanca se volvió del monitor. Soy el doctor. Julian Cross, dijo, con voz baja pero firme. Su hijo tiene cáncer gástrico avanzado. Terminal. Si lo hubiéramos detectado antes, podría haber habido más tiempo. Lleva aquí 2 semanas. No ha tenido visitas. Las palabras se sintieron irreales, como si pertenecieran a la vida de otra persona. Me acerqué, mis dedos rozaron el dorso de su mano. Su piel estaba fría, las venas frágiles bajo mi tacto, sus párpados aletearon. Lentamente, se abrieron y vi los mismos ojos color avellana que había visto brillar cuando era un niño en el campo de béisbol. Te quiero, mamá, susurró, su voz tan débil como un aliento. Antes de que pudiera responder, el pitido constante del monitor se convirtió en un tono largo y penetrante. Las enfermeras entraron corriendo, y el doctor Cross me instó a salir al pasillo.
Me quedé inmóvil, escuchando el torbellino de órdenes, el arrastre de pies, el golpe de las manos contra su pecho. Minutos después, la puerta se abrió. El médico salió, su expresión pesada. Lo siento. Hicimos todo lo que pudimos. El reloj en mi mano se sintió más pesado que nunca, y todo lo que pude pensar fue que había llegado a casa demasiado tarde. Conducí de regreso a la casa de Daniel con el olor del hospital aún adherido a mí. Las llaves se sentían extrañas en mi mano mientras subía al porche. Cuando abrí la puerta, una ola de aire viciado me golpeó, del tipo que se asienta cuando nadie ha cuidado un lugar en semanas. La sala de estar estaba oscura. Las cortinas estaban bien cerradas, vasos vacíos reposaban sobre la mesa de café. Una fina capa de polvo cubría sus bordes. En la cocina, recipientes de comida para llevar y platos sin lavar estaban apilados al azar en el fregadero. El zumbido del refrigerador era la única señal de vida en la encimera. Una pila de correos sin abrir se apoyaba contra la pared. Rompí los sobres, advertencias de corte de servicios, estados de cuenta de tarjetas de crédito vencidos, avisos de hipoteca atrasados. Mi pecho se apretó mientras los revisaba. Daniel nunca había sido descuidado con el dinero. Me moví a su pequeña oficina, la silla ligeramente torcida, como si alguien se hubiera ido a toda prisa. Papeles desordenados cubrían el escritorio. Algunos arrugados, otros doblados cuidadosamente. Entre ellos, encontré una gruesa pila de recibos. El primero era por el alquiler de un yate en Key West, $150.000, con fecha de la misma semana en que Daniel había sido ingresado en la UCI. Otro de Cartier en Miami mostraba casi $200.000 por joyas. Había cenas en complejos turísticos frente al mar, boutiques de ropa de lujo, todo cargado a la tarjeta de crédito de Daniel. Las fechas coincidían demasiado bien con los días en que sabía que él había estado acostado en esa cama de hospital. Me senté bruscamente en la silla del escritorio, los recibos temblaban en mis manos. La cara de Brianne llenó mi mente, la sonrisa que llevaba en esas publicaciones de redes sociales que la señora Turner había descrito. Yo había confiado en ella para que estuviera al lado de mi hijo, para que lo cuidara cuando yo no pudiera estar allí. En cambio, ella había estado vaciando sus cuentas mientras él luchaba por su vida solo. Apilé los recibos cuidadosamente, cada uno una acusación silenciosa, y supe que esto era solo el comienzo de lo que iba a encontrar. Dejé los recibos en la mesa de café, mis dedos se curvaron alrededor de mi teléfono. Su número todavía estaba guardado, aunque no lo había usado en meses. Por un momento, miré la pantalla, mi pulgar suspendido, el peso de lo que acababa de descubrir me empujaba hacia adelante. La llamada se conectó casi instantáneamente. La cara de Brianne apareció, enmarcada por el blanco cegador de la cubierta de un yate. La música retumbaba de fondo, mezclada con ráfagas de risas. Ella sostenía una copa con tallo, una bebida de color naranja brillante salpicaba el borde. Detrás de ella, personas en traje de baño bailaban y gritaban contra el viento. Bueno, mira quién finalmente decidió llamar, dijo, sonriendo como si fuéramos viejas amigas poniéndonos al día. Daniel se ha ido, dije rotundamente, mi voz más firme de lo que esperaba. Su sonrisa vaciló por un instante. Luego se encogió de hombros, dando un sorbo lento. Era inevitable. Sabes, había estado enfermo por un tiempo. Nada que nadie pudiera hacer. Sentí que el aire se apretaba en mis pulmones, pero no lo dejé ver. Y los cargos en su tarjeta, los alquileres de yates, las joyas. Su risa fue corta. Descuidada. Soy su esposa. Lo suyo es mío. Así funciona el matrimonio, Marisella. La facilidad con la que lo dijo fue casi más impactante que las palabras mismas. Ni siquiera intentó fingir remordimiento. Estudié su rostro por un largo segundo, memorizando cada detalle, las gafas de sol de diseñador, el brillo de los aros de oro en sus orejas, el viento enredando su cabello perfectamente peinado. Disfruta de la vista, dije en voz baja. Inclinó la cabeza como si hubiera escuchado un cumplido. Oh, lo haré. Es esa, dije, inclinándome hacia adelante para que mi cara llenara la pantalla, tu última fiesta a mis expensas. Terminé la llamada antes de que pudiera responder, la imagen de ella congelada a mitad de la sonrisa burlona, persistía en la pantalla negra. Dejando el teléfono, busqué el reloj de bolsillo de mi padre,
el metal frío me tranquilizó. Era hora de asegurarme de que nunca más tocara un centavo de lo que Daniel dejó. A la mañana siguiente, ya estaba de camino a Tampa con una carpeta llena de recibos en el asiento del pasajero y el poder notarial de Daniel, guardado de forma segura en mi bolso. Los kilómetros pasaban borrosos, el zumbido constante de la autopista acompasaba el ritmo de mi determinación. Tenía a una persona en mente que podía hacer que esto sucediera sin demora. Javier Ortiz había sido mi oficial al mando una vez y luego un amigo de confianza. Después de su jubilación, se dedicó a la administración financiera militar, el tipo de puesto donde las llamadas telefónicas se responden y el papeleo avanza rápido. Cuando entré en su oficina, el olor a madera vieja y café recién hecho me dio la bienvenida antes de que lo hiciera su cálida sonrisa. Marisella, dijo, poniéndose de pie para estrechar mi mano. No te veo en años, pero puedo decir que esto no es solo una visita social. Puse la carpeta en su escritorio y la abrí por el primer recibo del yate. Estos se cargaron a las cuentas de Daniel mientras estaba en la UCI. Y aquí está el poder notarial que firmó antes de mi último despliegue. Necesito que se congele todo, cada cuenta, cada tarjeta, hoy mismo. Javier hojeó los papeles, su ceño se fruncía con cada página. No tienes que explicar. Pongámonos a trabajar. Durante los siguientes 40 minutos, la habitación se llenó del tecleo de las teclas y el murmullo de los documentos. Hizo llamada tras llamada, confirmando cancelaciones y retenciones. Observé cada paso como si estuviera siguiendo una operación en el campo. Finalmente, Javier deslizó una impresión por el escritorio. Todas las cuentas congeladas, las tarjetas vinculadas canceladas, los saldos restantes transferidos a la cuenta de retención a tu nombre. Exhalé lentamente, el primer aliento real que había tomado desde la habitación del hospital de Daniel. Gracias, Javier. No me des las gracias todavía, dijo con una pequeña y cómplice sonrisa. Mira, ella te atacará con fuerza. Tenía razón. Antes de que siquiera saliera del estacionamiento, mi teléfono se iluminó con el nombre de Brianne. Los primeros mensajes de voz estaban llenos de maldiciones y amenazas. Para el tercero, su tono había cambiado, su voz más suave, casi suplicante. Marisella, por favor, solo necesito acceso para cubrir algunos gastos. Podemos arreglar esto. Ni una sola vez mencionó el nombre de Daniel. Dejé sonar el teléfono, las vibraciones contra mi palma un recordatorio de que este era solo el primer paso. La verdadera lucha aún estaba por delante. De vuelta en la casa de Daniel, fui directamente al estudio. La habitación olía ligeramente a papel viejo y polvo. Las persianas estaban a medio cerrar contra el sol de la tarde. Su escritorio estaba desordenado, pero organizado a su manera. Pilas ordenadas de documentos, algunos sobresabiertos y bolígrafos alineados en una taza de café. Comencé con el cajón superior, revisando carpetas de papeles de seguros y formularios de impuestos. En el cajón inferior, debajo de una pila de manuales, lo encontré, un pequeño cuaderno encuadernado en cuero, el tipo que Daniel solía usar para anotar recordatorios. La cubierta estaba desgastada en los bordes, el lomo doblado por el uso. Me senté en su escritorio y lo abrí. Las primeras páginas eran listas de tareas domésticas y artículos de supermercado. Pero luego las entradas cambiaron. Cada línea llevaba una fecha, una cantidad y una breve nota con su letra cuidada. 8 de marzo, $3.000 para la medicina de Brianne. 12 de abril, $5.500 para reparaciones de techo. 3 de mayo, $7.000 para el pago del automóvil. Pasé página tras página, mi estómago se apretaba. Las cantidades aumentaron con el tiempo, cada una con alguna justificación adjunta, todo para Brianne. Busqué en mi bolso y saqué los extractos bancarios que había recogido de la pila de correo, cotejando cada entrada con los extractos. La verdad llegó rápido y fría. La medicina del 8 de marzo coincidía con un cargo de un spa de alta gama en Palm Beach. Las reparaciones de techo coincidían con un pago a una boutique de lujo. El pago del automóvil era la cantidad exacta de un pago inicial de un nuevo reloj de diseñador. Me recosté, agarrando el cuaderno como si pudiera quemarme. Daniel había confiado en ella por completo, y ella había tomado cada pizca de esa confianza para alimentar su vanidad. Necesitando más, tomé el teléfono de Daniel de la bolsa de pruebas que el hospital me había dado.
La mayoría de los mensajes habían desaparecido, pero en una carpeta archivada, encontré uno que me apretó el pecho. Era de Brianne a una amiga, también podría disfrutar de su dinero. No durará mucho. Cerré el teléfono lentamente, mi mano temblaba no por el shock, sino por una resolución firme y creciente. Esto no era solo un robo. Esto era crueldad documentada con sus propias palabras. Y me aseguraría de que el mundo lo viera. La corte estaba fría a pesar del calor de Florida afuera, sus techos altos amplificaban cada murmullo de papeles y voces. Armando Ruiz se sentó a mi lado en la mesa del peticionario, sus archivos ordenados, su expresión firme. Al otro lado del pasillo, Brianne se ajustó su blazer de diseñador, susurrando a su abogado, un hombre con un elegante traje gris. Cuando el juez llamó a la sesión a la orden, Armando se levantó. Comenzó con la línea de tiempo, la enfermedad de Daniel, su ingreso en la UCI, la ausencia de visitas. Luego vinieron las pruebas, los recibos, los extractos bancarios, los mensajes en la gran pantalla detrás de él. Las propias palabras de Brianne aparecieron en blanco y negro, también podría disfrutar de su dinero. No durará mucho. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Armando no se detuvo. Reprodujo el testimonio grabado del Dr. Julian Cross, su voz tranquila pero firme al afirmar que, con atención oportuna, Daniel podría haber vivido 1 o 2 años más. El abogado de Brianne se puso de pie, su tono suave pero quebradizo. Habló de los derechos conyugales y la propiedad matrimonial, afirmando que mis acciones no eran más que un intento de castigar a una viuda afligida. Las palabras se deslizaron sobre mí como aceite sobre el agua. El juez se inclinó hacia adelante, su mirada fija en las pruebas extendidas sobre el estrado. Dada la clara documentación del mal uso financiero, el abandono del difunto durante una enfermedad crítica y el testimonio médico creíble presentado, el tribunal ordena congelar todos los activos de Daniel Deine. El control temporal de la herencia se concederá a Marisella Deine. Brianne Cole tiene prohibido el acceso a cualquier propiedad o fondos hasta nueva orden. El sonido del mazo fue fuerte y definitivo. Brianne se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido. «¿Te arrepentirás de esto, Marisella? No puedes hacerme esto». 2 alguaciles intervinieron, guiándola hacia la salida mientras me lanzaba su última mirada. Me quedé inmóvil, con las manos cruzadas, el veredicto posándose sobre mí como un peso que había estado cargando, finalmente dejado. Pero sabiendo que este no era el final de lo que tenía que hacer. La casa se sentía vacía en los días posteriores al fallo judicial, su silencio me oprimía. Pasaba las mañanas en la mesa de la cocina, clasificando los papeles de la herencia, decidiendo qué sería de lo que Daniel dejó. El dinero no eran solo números en una cuenta. Eran años de su trabajo, su vida reducida a saldos y extractos. Una noche, mientras el sol proyectaba largas rayas doradas sobre la encimera, supe que no podía dejarlo intacto. Llamé a un contacto en el hospital local y comencé el proceso de establecer una organización sin fines de lucro a nombre de Daniel. El Fondo Daniel proporcionaría apoyo financiero a pacientes con cáncer que habían sido abandonados por su familia o que carecían de recursos. El papeleo avanzó más rápido de lo que esperaba. En cuestión de semanas, las primeras transferencias estaban en marcha. En mi primera visita al hospital como fundadora del fondo, conocí a Gabriel. Tenía 8 años, su pequeño cuerpo bajo la delgada manta del hospital, su cabeza cubierta por una gorra de béisbol descolorida. La enfermera me dijo que tenía leucemia y que no tenía parientes capaces de cuidarlo. Acerqué una silla a su cama, presentándome en voz baja. Sus ojos se encontraron con los míos, claros, pero cansados de una manera que ningún niño debería estar. «Solo quiero que alguien se quede», dijo, su voz tan suave que casi no la escuché. Las palabras llegaron hondo, removiendo algo que no me había permitido sentir desde el último aliento de Daniel. Extendí mi mano, sosteniéndola suavemente. «Estoy aquí ahora», le dije. Esa tarde, hablé con su médico sobre cómo organizar el apoyo para sus tratamientos, cubriendo los costos a través del fondo. Salí del hospital con una carpeta de notas médicas y la pequeña voz de Gabriel resonando en mi mente, sabiendo que esto era más que caridad, era el primer paso hacia algo que aún no estaba lista para nombrar. Cuando Gabriel se mudó a la casa, la quietud que había permanecido desde el fallecimiento de Daniel se disipó. Su risa parecía encontrar su camino en cada rincón, aligerando el aire de una manera que no había creído posible.
El primer fin de semana, pintamos juntos la habitación de invitados. Él eligió un azul brillante, diciendo que le recordaba al cielo en un día despejado. Lo dejé pasar el pincel torpemente por las paredes, dejando rayas y parches irregulares que no me molesté en arreglar. Ahora era su habitación, y quería que viera su marca en ella. En el patio trasero, volteamos un pedazo de tierra y plantamos tomates, albahaca y caléndulas. Él se agachó en la tierra, con las manos manchadas, sonriendo como si hubiera encontrado un tesoro en cada semilla. Al verlo, recordé a Daniel a la misma edad, cavando hoyos para los pequeños árboles que habíamos plantado juntos. Las noches se convirtieron en nuestro momento. Gabriel se sentaba en el mostrador mientras yo cocinaba, a veces picando verduras con cuidadosa concentración, a veces contando historias sobre la escuela o los otros niños del hospital. Probamos nuevas recetas, sus favoritas rápidamente se convirtieron en las mías. Una noche, mientras revolvíamos salsa para la pasta, lo escuché tararear suavemente. Una melodía que Daniel solía silbar cuando estaba feliz. Era un consuelo y una pena a la vez, la forma en que la presencia de Gabriel llenaba los espacios que Daniel había ocupado. Sin borrarlos, podía sentir el pasado y el presente entrelazándose, no en competencia, sino en tranquila compañía. Lo arropaba cada noche, las paredes azules brillaban suavemente a la luz de la lámpara, y pensaba en cómo el amor podía adoptar nuevas formas sin perder las antiguas. Y con cada día, se hizo más claro lo que tenía que hacer a continuación. El sol comenzaba a descender cuando Gabriel y yo caminamos hacia la orilla, el sonido del golfo rodando, constante y tranquilo. El aire era cálido, con un ligero aroma a sal y pasto marino. En mis manos, llevaba un pequeño marco de madera con la foto de Daniel dentro, una de hace años, cuando su sonrisa podía eclipsar cualquier día. Gabriel sostenía una piedra lisa que había encontrado en el jardín, diciendo que evitaría que la foto se volara. Encontramos un lugar donde la marea llegaba lo suficientemente lejos como para besar la arena, pero no para llevarse lo que se colocaba allí. Dejé el marco suavemente, presionando la base en la tierra blanda. Gabriel colocó la piedra a su lado, sus pequeños dedos rozando el borde de la foto. Nos quedamos allí un buen rato, dejando que las olas hablaran por nosotros. Pensé en lo diferente que era este momento del que había imaginado cuando subí por primera vez a ese vuelo de regreso a casa. Como la pérdida me había llevado a algo que no sabía que necesitaba. Cuando el horizonte comenzó a brillar con vetas de rosa y oro, Gabriel deslizó su mano en la mía. Sentí el calor constante de su agarre, la tranquila promesa de que estábamos construyendo algo que ninguno de los dos tendría que dejar atrás. Volviendo a casa, supe que la casa a la que regresaríamos era más que paredes y ventanas ahora. Era un lugar unido por el amor. Y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente.